Muy bien, buenos días. Entonces, vamos a comenzar. ¿Están viendo mi pantalla también? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor. Listo, a Sí, ver, se ve. muchachos. Ante todo, muy buenos días. Yo soy el profesor Dan. Muchísimas gracias por su tiempo. Y vamos a dar inicio a, bueno, estamos en la tercera semana del desarrollo de la PREP, pero vamos a entrar en nuestra segunda sesión de consultas académicas, tocando también el tema de la tercera semana que corresponde a célula eucariótica. Sin embargo, como esta es una sesión en donde se tiene que aclarar ciertos puntos que quedaron pendientes de la primera, segunda e incluso de esta tercera semana, bueno, vamos a tocarlos ahora. Claro, la peculiaridad de este horario, los lunes, es que usualmente la mayoría que participa en este horario no tiene las dudas correspondientes a esta semana, porque es la que se va a tocar en teoría. Sin embargo, yo me voy a encargar de desarrollar la separata. Y si por ahí ustedes ya tienen dudas con respecto a algunas preguntas de la semana pasada, de la primera semana, tranquilamente las puede hacer. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar. Ustedes interrúmpanme. Recuerden que no puedo dar a dos pantallas cuando estoy empezando. Dime, Roberto. Sí, profesor, yo tengo algunas dudas en lo que sería Perfecto. la semana 2, en unos 3 problemas Ya. que me gustaría que los explique. Ok, voy a ubicar la separata de la semana 2 un ratito, por favor, y vamos a revisar. Listo. La separata, voy a buscarlo. Ahorita yo me encuentro en el laboratorio mío y no lo tengo acá. Lo voy a bajar del correo. Aquí está, ya lo ubiqué. Vamos a descargar. Listo. Bien, dime, ¿cuál es tu consulta, inquietud o dudas que tienes en la semana 2? Es en la pregunta 5, profesor, la 12 y la 14, Ya, que es en una opción nada más. ya, la pregunta 5. Mi separata debe estar mal porque tengo la 3, la 7. Esta se ha corrido, entonces, ya se ha corrido. La mía está mal. ¿Me puedes decir el enunciado de la pregunta, por favor? Porque no sé si es esta o esta de acá, que para mí es la 6 o la 7. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Estoy señalando ahí. Sí, profesor. La pregunta es, ¿un virus ha sufrido una mutación perjudicial que ha Ahí, alterado... muy bien. Dice, ¿no es cierto? Un virus ha sufrido una mutación perjudicial. Ya, ok, que ha alterado a las proteínas de su cápside. Es decir, ustedes saben que cuando hay una mutación, ¿no?, significa que una de las bases del ADN, uno de los nucleótidos del ADN, cambia. Al cambiar eso, ok, vamos a tener nosotros un potencial cambio también en el aminoácido que se va a producir en el evento de traducción. Entonces, desde ahí ya vamos teniendo un contexto, ¿no? La mutación que puede alterar también al aminoácido que va a conformar la proteína. Y en este caso la proteína de su cápside. Bien, debido a esto, es probable que durante su ciclo replicativo, ya, falle la etapa conocida como, ¿ok? Ahora, en primer lugar, descartamos metabolismo, porque los virus no desarrollan metabolismo, ¿ok? Descartamos replicación, porque es muy general. Nos está diciendo, durante su ciclo replicativo falla la etapa conocida como replicación. No tiene sentido. ¿Ok? Vamos con fijación.
Puede que si está mal, ¿ya? Dice que se ha alterado las proteínas de su cápside, es decir, que no van a llegar a ¿qué cosa? A ensamblarse, ¿ok? No van a llegar a ensamblarse. Entonces, ¿por qué? Es perjudicial. No se va a ensamblar, ¿ok? Entonces, si no se ensambla o se ensambla mal, el proceso, la cápside del virus como tal, puede estar alterada. Entonces, por ahí que es una respuesta un poco lejana, ¿ya? Puede estar un poco alejada, pero vamos a seguir las otras alternativas. Etapa de síntesis. Síntesis significa que el virus ha entrado, ha secuestrado la maquinaria replicativa, ¿ok? Entonces, y en este caso empieza a sintetizarse el ADN, se empieza a sintetizar las proteínas. Pero no va a afectarse. ¿Por qué? Porque la mutación es en la proteína de la cápside. O sea, sí va a haber síntesis, pero va a haber síntesis de proteínas de capsómeros mal hechos o de capsómeros alterados, pero sí va a haber síntesis. Denudación, esa etapa no existe en realidad en el ciclo replicativo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la etapa que se acerca a este efecto negativo de la mutación? Sería la fijación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sea que el virus simplemente ya no exista porque su capsómero al salir se desintegre porque es una mutación deleteria, como dice ahí, perjudicial, o ya sea que el capsómero es inestable como que le permite fijarse. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual fijación se aproxima. No es inmediata, mi estimado Roberto. No es un efecto inmediato, pero sí, dentro de las alternativas, es la etapa que se va a ver alterada. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Ah, sí, profesor. Entonces ¿me puede hacer recordar qué era la fijación? La fijación era cuando el virus creo que está sobre la Cuando el bacteria, virus, ¿no? claro, el virus con su glicoproteína, ¿te acuerdas? Los virus tienen una glicoproteína, ¿no? Una cubierta de la glicoproteína. Ahí está, mejor te lo muestro en la separata. Acá estamos, vamos a subir. Miren, los virus tienen esta que está amarillo acá, que es el SARS-CoV-2, es una glicoproteína, ¿ya? Igual, aquí también el VIH, tienen esta glicoproteína. Aquí está la membrana que robó y esta es la cápside. Entonces, ¿qué sucede? Esta cápside va a mantener ¿a quién? A la glicoproteína. Y en la etapa de fijación se utiliza, estamos por acá, estas glicoproteínas, que están en varios dibujos se menciona la glicoproteína. Se necesita, para la fijación, se necesita que el virus, con su glicoproteína, reconozca el receptor de la bacteria. Obviamente, la bacteria no tiene receptor para el virus, sería tonto, ¿no? Que una bacteria tenga receptor para virus. Solamente que el virus, por evolución, ha mimetizado, ha asemejado estructuralmente su glicoproteína al ligando propio del receptor. Por eso se aplica. Una vez que se aplica ahí, se fija. Y esto permite la otra etapa, que es la penetración del material genético hacia la bacteria o hacia la célula vegetal o animal, dependiendo de qué tipo de virus nosotros estamos hablando. ¿Ok? Ya, profe. Entonces la absorción o fijación es como que se pega, por así La decir, a la absorción o bacteria. penetración. En los textos vas a hablarlo como absorción. Absorción es cuando ya se interioriza el virus. O sea, primero se fija y luego entra. Esa entrada en algunos textos se llama absorción, en otros textos se llama penetración. ¿Ya? Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Fijarse. Ya, ¿Correcto, profe. Roberto? Y sí, profe, pero a ver, ¿cómo alteraría entonces la fijación que no me quedó un poquito claro? Perfecto. Lo que sucede no es que sea un efecto inmediato, no es que por haber mutado ya la fijación se altera, sino que si nosotros tomamos en cuenta los eventos que vienen a posterior, ¿ya? Pues, la consecuencia no es para los eventos que sucedieron antes de, sino la consecuencia viene para los eventos que sucederán después de, ¿ok? Entonces, en este caso la pregunta nos dice, aquí la pregunta nos dice,
Un virus ha sufrido una mutación perjudicial que ha alterado a las proteínas. Ahora, ¿cuándo sufre su mutación? La mutación sucede cuando el virus se está replicando dentro de la célula. ¿Ok? Se replicó dentro de la célula y ahí ocurre la mutación. Ahí se produjo la proteína, el capsómero mal, está mutado también y sale el virus. O sea, el virus está con una alteración, ¿correcto? Y está a nivel de la cápside. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que en la cápside o de la cápside salen las glicoproteínas. Entonces, ¿en qué evento te participa la cápside? La cápside no te participa en el evento de metabolismo. ¿Ok? No. La cápside no te participa en el evento de replicación. Tampoco en el evento de síntesis. Mucho menos en denudación, que no existe. ¿En qué momento hay participación de la cápside? Si yo subo, vamos a darnos cuenta que la participación de la cápside es al momento de ¿qué? Del acoplamiento, de la integración, ¿ya? Como acá, acoplamiento, integración. ¿Y qué es acoplamiento? Es fijación, es absorción o fijación. Correcto. Entonces, tú debes ver ahí cuál es el evento en donde la cápside va a participar. ¿Me deja entender esta vez? Sí, profesor, muchísimas gracias. Perfecto. Ya, la otra pregunta, ¿cuál era? Profesor, una consulta. Dime. Entonces, se puede decir que la cápside tiene función de fijación. Claro, participa en la fijación. Su función en realidad, ¿cuál es su función? Su primera función es proteger el material genético, proteger a los ácidos nucleicos. Esa es su primera función, su función per se. Y en el proceso de la infección participa en la fijación. ¿Está bien, mi estimado? Ya, pero también usted mencionó de que se fija, tipo así como el VIH, pero el VIH es un virus envuelto. Pero en el caso Ya. de que sea un virus desnudo. Perfecto, excelente tu pregunta. Lo que sucede es que las glicoproteínas, ¿ya? Las que participan directamente en la fijación, no es que se enganchen directamente en la membrana, se enganchan y salen desde la cápside. ¿Ok? Entonces, Ya. si es un virus envuelto, está bien, es envuelto, pero esa glicoproteína, ¿en dónde se engancha? ¿De dónde se origina? Desde la cápside. Porque ustedes saben que la membrana, ¿ya? La membrana no es propia del virus. Ya está bien, profesor, muchas gracias. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra? Ya, con respecto a esa partecita, ¿alguna otra duda para pasar a la siguiente pregunta que tenías ahí, Roberto? Sí, ¿Quedó profe, claro? entonces el cápside participa en la fijación y a la vez también forma la glicoproteína. Claro, no, o sea, la cápside es como decir nosotros, piensen en su antena, en la antena que tenemos, ya sea en el carro o en la casa para captar señal, ¿no? El techo, ¿ok? El techo es el que va a sujetar a la antena. Pero el techo no produce la antena. La antena la hacemos desde adentro y de adentro la ponemos y la colocamos. Ya, profe. ¿Correcto? Entonces, Ya. pero la antena, el techo, ¿cuál es su función? Su función es sostener ahí a la glicoproteína y por Claro. lo tanto va a participar el techo en la recepción de las señales. ¿Ok? Esa Gracias, es la profe. analogía mejor para que me puedan entender. Como un soporte para la glicoproteína. Exactamente. Ajá. Pero Gracias, ¿cuál es la profe. función principal del techo? Es cubrirnos. Igual, ¿cuál es la función Ajá. principal Ujú. de la cápside? Proteger El el material material. genético, protegerlo. Ajá. Gracias, Ajá. profe. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué número era? Ya. O Sí, dame la el otra pregunta. enunciado. Ya. Era la 12. Durante el desarrollo de su investigación, un tesista estudia las estructuras procariotas presentes en sus muestras. Ya, a ver. Ahí está, acá la tengo. Vamos. Durante el desarrollo de su investigación, ya, un tesista, estudia las estructuras procariotas, ya, presentes en sus muestras. Muy bien, o sea, está estudiando bacterias, ¿no? Él observa que las células que estudia presentan en su parte más externa un material
de diferente espesor, ¿ya? Y no es la pared celular, sino más externa y que ha enviado a analizar. Lo más probable es que químicamente esta estructura esté formada por... Bien, entonces, en este caso, si nosotros vamos a ponernos a la idea de que es una bacteria, una estructura externa más allá, ¿ya? Más allá de la pared, o sea, más afuera de la pared. Lo podemos pensar nosotros en cosas como la cápsula, ¿ya? O la membrana externa en caso de las gram negativas, ¿ok? La cápsula o la... Ahora, la cápsula está hecha de proteínas, ¿no? Entonces puede ser proteínas por ahí, ponen acá lipolipídos, fosfolípidos, polisacáridos, eicosanoides, monosacáridos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál sería la... O sea, polisacáridos también tiene la cápsula. Recuerden, es una bacteria, te dice que las células que estudia presente en su parte más externa un material de diferente espesor, o sea, un material de diferente espesor, que no es la pared celular, sino más externa y que ya ha enviado a analizar. Ahora, profe, tenemos dos opciones entonces. O es la membrana externa en las gram negativas o es la cápsula. Entonces, si es membrana externa, podemos hablar de fosfolípidos, estaría bien, sí, fosfolípidos, muy bien. Peptidoglicano, bien. Y si es cápsula, proteínas y polisacáridos. ¿Con cuál, profe? Y está en la lectura. Te dice un material de diferente espesor. La membrana externa en las gram negativas, yo les pregunto a ustedes dos, ¿es de diferente espesor o de un solo espesor? Estamos hablando de la membrana externa. ¿Qué les dice su teoría? ¿Podría ser la membrana externa? La respuesta sería no, porque la membrana externa tiene un mismo espesor para todas las gram negativas. Es membrana. No puede haber membrana gruesa, membrana delgada. No, no puede haber eso. Porque el enunciado te dice de diferente espesor. Y la membrana es una bicapa lipídica. Y el lípido es el lípido, las moléculas de fosfolípidos tienen un mismo tamaño, así que la unión de los fosfolípidos va a ser de un mismo tamaño. O sea, no va a variar eso. Entonces, membrana externa no va a ser. ¿Ya? No va a ser. Entonces, ¿quién quedaría? La cápsula. La cápsula está hecha de proteínas, está hecha principalmente de polisacáridos, entonces esa sí puede variar dependiendo de la especie. Entonces, en este caso, por eso nos ponen como alternativa aquí, ¿no? A polisacáridos. ¿Correcto? No puede ser glicolípidos porque no está formado, se va a formar de membrana. No puede ser fosfolípidos, tampoco, esa es membrana. Eicosanoides, los eicosanoides no forman estructuras, ya no, porque son cíclicos, esos no forman estructuras. Ya, monosacáridos, no puede estar hecho de monosacárido una estructura de afuera, imagínense. Es como si decir, oye, mi pared está hecha de un solo ladrillo. O sea, no se puede. Es un conjunto, ¿correcto? Entonces, por ese caso, la alternativa es polisacáridos, ¿ya? Porque se está tratando de la cápsula. ¿Me dejé entender? Sí, profesor, sí, se dejó entender, profesor. Profesor, y una Sí. consulta, ¿la espora qué función tenía? Yo lo estaba confundiendo con la espora. Ya. Lo que pasa es que la espora solo se forma cuando la bacteria, porque estamos hablando en bacterias, ¿ah? No estamos hablando de eucariotas que también forman esporas, eso es diferente. En eucariotas las esporas se forman para reproducción. En procariotas las esporas se forman por protección, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando una bacteria va o está en un ambiente que empieza a faltarle nutrición, energía, sustratos para poder alimentarse, entra en un proceso que se llama estrés. Y las bacterias, antes de morir por inanición, ¿ya? Prefieren inactivar todo su citoplasma, todo su metabolismo,
y generar una estructura interna que rodee solo el material genético. Esa estructura que solamente está rodeando el material genético, esa se llama la espora. Entonces la bacteria entra en una dormancia, se llama, ¿no? Una dormancia hasta que las condiciones mejoren. Pero la espora, repito, se forma dentro de la célula, no se forma fuera de la célula. ¿Correcto, Roberto? Ah, sí, profesor, lo estaba confundiendo. Estaba viendo si era o afuera o adentro. Y también lo estaba confundiendo con el glucocálix, pero ese es solo de células animales, ¿no? Glucocálix solamente lo vamos a encontrar en células animales. No Ya, profesor. confundir con biopelículas, que son una secreción bacteriana, ¿ya? Que también tiene carbohidratos, pero es una secreción, pues, así libre para que muchas células tengan. En cambio, en las células animales, el glucocálix es inmediato. Son todos los receptores hechos de oligosacáridos que están formando ese glucocálix. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud con respecto a esa pregunta? Si no, pasamos a la siguiente. ¿Cuál era la siguiente, mi estimado? Ah, la siguiente era ya, bueno, la 14 que es de verdadero y falso. Dice, la pared celular bacteriana exhibe una estructura única y especial. Ya, Respecto a... ¿Ya la encontró? ya está. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Se está enfocando ahí. Ya. La pared celular bacteriana exhibe una estructura única y especial. Ya, claro, es bien chévere esa pared. Respecto a esta, o sea, la pared, determina el valor de verdad, las siguientes afirmaciones y elija la secuencia correcta. Bien. ¿Presenta peptidoglicano? Claro, ¿no? Ese es típico componente de la pared celular en bacterias. Porque luego tenemos nosotros lo que es la pared celular de vegetales, que está conformado por celulosa. Y la pared de los hongos, de las células fúngicas, que es quitina. O sea, son tres componentes diferentes para formar una estructura en diferentes organismos, pero con un solo nombre, esa estructura que es la pared. Bien, entonces eso está bien, verdadero, verdadero. ¿Exhibe muchos fosfolípidos? No, porque ya está contrario a lo que está diciendo la primera enunciada, el primer enunciado. El primer enunciado ya te está diciendo que peptidoglicano es el componente principal, así que no va a exhibir muchos fosfolípidos. Aparte que los fosfolípidos forman parte de las membranas, no de la pared. Es flexible en bacterias gram negativas, ¿ya? En gram negativas, en realidad la pared no es que sea flexible como tal, ¿no? O sea, imagínate, no le da soporte. Pero te dice que es flexible en bacterias gram negativas. En este caso, no puede ser flexible o sea, no es que, repito, que se entienda por favor, no es que la pared celular se va a mover todo flexible, no es que sea flexible, tiene una rigidez, pero con una permeabilidad de poder comprimirse o expandirse un poco, o sea, hay. Pero esto solo se va a dar en aquellas bacterias que tengan la pared delgada. ¿Quiénes tienen la pared delgada? Son las gram negativas. ¿Ya? Las gram negativas. Ahora, las gram positivas no podrían. Esa sí es dura por el grosor. ¿Ya? En las gram negativas, el grosor es el que ya determina el hecho de que no pueda ser flexible. ¿Ya? Ahora, lo otro, determina la forma de la bacteria. Verdadero, claro. La bacteria puede ser por su pared, puede ser esférica, puede ser en forma de bacilo, puede ser en forma de espirilo, ¿ya? O sea, sí va a determinar la forma de la bacteria. Le otorga vulnerabilidad a la célula procariota. Esta es una falacia. O sea, ¿cómo una pared celular va a otorgar vulnerabilidad? No, eso no se puede. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Eso es una falacia. La pared, su principal función es darle protección a la célula bacteriana, no hacerla más vulnerable. ¿Ok? Muy bien. ¿Me dejé entender, Roberto? Sí, profesor. O sea, mi mayor problema acá fue con lo que es flexible en bacterias gram negativas, porque yo pensaba Sí, que, así como usted lo dijo, entiendo. ¿no?
Ajá, te entiendo. No es que sea pues un chicle la pared. Estoy haciendo un poco de ruido acá abajo, pero no es que sea un chicle la pared, ¿ya? Pero como te dice, es flexible en gran negativas, es porque ya te está dando una comparación, ¿no? Aunque claro, yo corregiría la pregunta, ¿no? Tiene una, o es más flexible en gram negativas que en gram positivas, o es flexible en gram negativas en comparación de gram positivas. Eso ya entraría a ser más directa la pregunta y no darnos por ahí un poquito de ambigüedad, ¿no? Pero ese tipo de cosas no van a suceder en las preguntas, no se preocupe. Ya, profesor. Eso sería todo. Gracias. Listo, muy bien. A ver, listo, por ahí, Errol, Sí, Alesia. profesor. A ver, mi estimado, Tengo una duda con el boletín de esta semana, de la pregunta ya, número 2. la pregunta número 2. Vamos a esta semana entonces. Bien, Ya, en la gracias. pregunta número 2 dice que marquemos las incorrectas y me podría explicar por qué ¿Cuál de las el siguientes observaciones enunciado, son incorrectas? Ah, ya, hay que marcar las incorrectas acá, ¿no es cierto? ajá, Ya. me podría explicar por qué el enunciado 2 es correcto. O sea, tengo entendido que los glóbulos rojos no tienen núcleo, por ende no tienen nucleolo, pero ¿me podría explicar eso? Ya, vamos a leerla entonces. Me están escuchando tranquilo, ¿no? Porque yo tengo aquí un ruido de fondo. Normal, profesor, escucha. Ah, ya, sí se le escucha. Ah, perfecto. Entonces tiene filtro acá la computadora. A mí sí me está un poco desesperando el ruidito de atrás. Un citogenetista observa al microscopio una tinción para cromatina en catáfilo de cebolla, enfocándose en el núcleo celular. Ya, o sea, citogenetista es un genetista en realidad, ¿no? Que se ha abocado al estudio de cromosomas, entonces citogenética. Observa al microscopio una tinción para cromatina en catáfilo de cebolla. Ya, ¿ok? Enfocándose en el núcleo celular. Ok, claro, cromatina, núcleo celular. ¿Cuál de las siguientes observaciones son incorrectas? La membrana celular, ojo, envuelve a la cariolinfa, o sea, acá como que la sintaxis de los enunciados no va con la pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿no? Está observando entonces la membrana celular que envuelve la cariolinfa. La membrana celular no envuelve la cariolinfa. La membrana celular envuelve a la célula, ¿ok? Envuelve a la célula, no a la cariolinfa. ¿Quién envuelve a la cariolinfa? ¿Quién envuelve al ácido nucleico? Es la membrana nuclear o carioteca, ¿ya? ¿No? Es la membrana, ¿correcto? Así que este enunciado es falso, es incorrecto. Entonces vamos por ahí, 1. ¿No? Entonces 1. O sea que la B y la C se van, porque me está pidiendo las incorrectas. Bien. Algunos núcleos no presentan nucleolos. Claro, en una cebolla, dependiendo su momento, puede haber o no puede haber nucleolos. ¿Ya? Observación. Ojo, la observación no quiere decir que la célula como tal no tenga. Por eso la pregunta dice, un citogenetista observa al microscopio una tinción para cromatina, ¿ya? En catáfilo de cebolla. Entonces, algunos núcleos pueda que no presenten nucleolo, claro que sí, pero no porque no exista, sino porque simplemente está hacia el otro lado. ¿Ya? El nucleolo, todo núcleo tiene un nucleolo, pero que se observe todo en todas las oportunidades, no. Y aquí quizás viene la duda, ¿ya? Porque esto de acá, este enunciado es un poquito más de lo que se les enseña en clase, porque en clase no se les dice, este nucleolo puede estar presente o no puede estar presente dependiendo el momento en donde se observa o el momento en donde la célula está pasando el ciclo celular. Pero en este caso, ya, la 2 sí es, ya, sí es verdadero, porque algunos núcleos puede que no presenten nucleolos en ese momento, claro, en ese momento. Entonces descartamos la D, se va la D. Nos estamos quedando con A, pero A también se va, porque también tiene 2, se va.
Y pareciera que lo único que nos queda es la E, que es 1,3, ¿no? Porque ahí uno puede ir descartando también. O sea, recuerda que hay que tener estrategias. Entonces, las estrategias son descartes. Y ¿qué nos dice la 3? En el interior del núcleo se observa eucromatina adherida a la carioteca externa. Ojo, dice, en el interior del núcleo se encuentra adherida la eucromatina a la carioteca externa. Oiga, esta es una falacia, porque la carioteca, tienes carioteca interna y carioteca externa. ¿Hacia dónde está la eucromatina? La cromatina, ¿hacia dónde está? Está dentro del núcleo. Y Entonces, está en ¿con el quién va a centro estar? también. ¿No? ¿Dónde va a estar? Entonces, ¿dónde va a estar? Va a estar con contacto con la carioteca interna, más no con la carioteca externa. ¿Ya? La carioteca externa, a partir de la carioteca externa sale el retículo endoplasmático. Profe, ¿Ya? una consulta. Dime. Pero, ¿no es la heterocromatina la que está adherida a la carioteca interna? La puedes sacar por ese otro lado. Ajá. Acá la puedes sacar. ¿Por qué no tomo en cuenta, no tomé yo en cuenta de eucromatina o cromatina como tal, o heterocromatina? ¿Por qué no hago la diferencia? Porque me está diciendo algo que es recontra falso, que es carioteca externa. Porque si yo asumo de frente que no es la eucromatina, sino es la heterocromatina, todavía sigue existiendo una falsedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la falsedad? Claro, la de Que está carioteca adherida externa. a la carioteca externa. Ajá. ¿Ya? Para poder matar, esto tiene doble falacia. Es la heterocromatina se encuentra adherida a la carioteca interna. ¿Correcto? Sí, profesor. O ¿Ya? sea, Entonces, quiere decir sí, que en el enunciado 2 tengo que guiarme de acuerdo a lo que dice la pregunta, porque en la cebolla a veces está y a veces no. Pero no es porque hay claro, ausencia, sino porque no se ve. no se ve excelente, pero recuerda lo que estoy diciendo. Todas las células que tienen núcleo van a presentar nucleolo, pero este nucleolo puede o no puede observarse dependiendo del momento. ¿Ok? Ah, No ya es que, entendí también. claro, o sea, no que nunca tiene, no. Puede, como no puede, observarse. ¿Ya? Profe, Ah, entonces o sea, todas las... o Todas las sea, células si que es tienen núcleo que, van a tener nucleolo. o sea, si en el enunciado me dicen, no sé, una célula sanguínea tiene ausencia de núcleo, o sea, ahí sí sería verdadero. Claro, pero acá no te está diciendo núcleo, acá es nucleolo. ¿Ya? Ah, claro, o sea, Nucleolo. si no tiene núcleo, no tiene nucleolo. Por eso. Exactamente. ¿Ya? Ahora, Ah, ya, ya. las células que no tienen núcleo. ¿Ya? ¿Y quiénes son las células que no tienen núcleo? Son, bueno, las células maduras, los eritrocitos. ¿Ya? Los eritrocitos, cuando surgen como normocrocitos. ¿Ya? Ahí está el núcleo. Pero cuando se van a diferenciar, pierden el núcleo. ¿Ok? No es que nunca lo tuvieron en la etapa temprana, pero para ya convertirse en eritrocitos, ahí es donde pierden el núcleo. Ellos no van a tener núcleo. Pero ojo al piojo, apúntenla ahí. Solo los eritrocitos de los mamíferos, porque los eritrocitos o los glóbulos rojos de las aves y de los reptiles sí tienen núcleo. ¿Ok? Solo los eritrocitos de los mamíferos. ¿Quedó Ya, claro profe, eso? está bien. Sí, esa Muy era bien. mi única duda que tenía. Muchas gracias. Así, cuidado ahí con el asunto de los núcleos, ¿ya? Cuidado ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay que tener cuidado con la pregunta. Puede decirte que los reptiles o puede decirte que las aves. Entonces la cosa ahí va. Muy bien. ¿Alguna otra consulta más? ¿Duda Ah, dudosa? profe, entonces Sí. los eritrocitos maduros, en el caso de los mamíferos, pierden su núcleo, ¿no? Exactamente. Ah, y también de que toda célula, bueno, en este caso toda célula eucariota presenta núcleo, ¿no? Ujú. Pero Otra. puede ser visto o como no. Nucleolo. El Ah, nucleolo. el No núcleo. confundas núcleo con nucleolo. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo. Ok. Entonces, si no hay más dudas, yo voy a proceder a resolver la separata, mi estimado Roberto. Si por ahí hay dudas, normal, me interrumpes. Si ya Ya, profe. te
ya te solucioné las duditas que tenías, no hay problema, yo solamente avanzo y me detiene. ¿Ya? Voy a cerrar la separata número 2 y voy a comenzar con estas temas. Ya, profe, gracias. No hay de qué, gracias a ti, más bien por participar. Muy bien, entonces en esta semana se va a tocar el tema de la célula eucariótica. ¿Ya? La semana pasada ustedes han observado las características que tiene la célula procariótica y características que de todas maneras tienen un grado de complejidad, pero no es tanta la complejidad de la célula procariota de la célula eucariota. ¿Ya? Entonces, para este caso nosotros vamos a tener este mapa sinóptico en donde nos habla acerca de un panorama de lo que es la célula eucariótica, ¿no? La célula obviamente es abordado por este dominio de la biología que es la célula, o mejor dicho, la biología celular. Ahora, nosotros sabemos que la célula puede ser procariota, ¿no? Que engloba a las bacterias y a las arqueas, o puede ser eucariota, que engloba a quién? Engloba a lo que son la célula animal, la célula vegetal, las células fúngicas y los protozoarios, ¿no? Que son organismos unicelulares. Ahora, ¿por qué está conformada la célula? Nos ponen la membrana celular, que sabemos que es de naturaleza lipídica, el citoplasma, ya que va a contener al citosol. El citosol es la parte coloide, ¿ya? Es la parte, o es la sustancia, mejor dicho, de la célula. El citoesqueleto. El citoesqueleto es el componente proteico, es el componente sólido que contiene, es el componente sólido que está en el citoplasma, ¿ya? Ahí están los microtúbulos, los filamentos de actina, o los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los ribosomas, que son unos complejos supramoleculares que se encargan de la síntesis de proteínas. Las organelas, ¿no? Lisosomas, peroxisomas, retículo endoplasmático. Luego tenemos como otro componente de la célula eucariótica el núcleo. El núcleo está constituido por la carioteca o envoltura nuclear, ¿no? El nucleoplasma, ¿no? Que es una semilla del citoplasma, la cromatina, que es el ADN más las histonas, y el nucleolo, que es una zona electrodensa de cromatina donde están formándose los complejos o los precursores ribosomales. Y en el caso de las células fúngicas y vegetales está presente también la pared celular, ¿no? Más no así lo vamos a encontrar en las células vegetales. Luego nos colocan aquí unos esquemas de lo que es las células, un comparativo de lo que son las células. Tenemos aquí a la célula animal, vamos a ampliar un poco más, ¿no? Ahí está la célula animal, tenemos el núcleo, el núcleo, aquí tenemos a la heterocromatina que está adherida a la carioteca interna, aquí tenemos al nucleolo, que es la zona, repito, donde están los genes que van a ensamblar a los complejos ribosomales, y esta es la eucromatina. La eucromatina es la cromatina que se está utilizando. Aquí van a estar los genes que están expresándose. ¿Y de qué depende que exista heterocromatina o eucromatina? Esto va a depender del tipo de células. ¿Ya? En las células que son del hígado, por ejemplo, como los hepatocitos, nosotros vamos a tener aquí unos genes se están expresando, a diferencia de una célula del páncreas, en donde tiene otros genes que se están expresando. Entonces, los genes que una célula, por su especialidad, no expresa, están colocados como heterocromatina. En cambio, los genes que sí está utilizando, son utilizados o son puestos como eucromatina, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí al nucleolo. Estos espacios es el poro nuclear, ya están los poros nucleares, el retículo endoplasmático que sale desde la membrana externa, tenemos el retículo plasmático liso, podemos tener el retículo endoplasmático rugoso, el famoso aparato de Golgi donde salen las vesículas que van a llevar contenido hacia otras organelas o es que se van a ir hacia la membrana a dejar esos productos fuera. Luego tenemos aquí una célula vegetal,
La célula vegetal va a diferenciarse específicamente por la presencia de una gran vacuola, en donde va a almacenar las sustancias que la célula no puede desechar. O sea, aquí se almacena sustancias ya de productos metabólicos o de desechos metabólicos, ¿ya? Otra característica bastante peculiar de las células vegetales es la presencia de cloroplastos, ¿ya? También la presencia de amiloplastos, que está aquí. También hay la presencia de cristales, ¿no? Por todo lo demás, existe la presencia de organelas muy similares a una célula animal, como es el caso del retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el comparativo. Y otra cosa también interesante es la presencia de esta estructura muy rígida, que es la pared celular. ¿Ok? La pared celular es una estructura que protege a las células y le da estabilidad a la planta. Toda estabilidad que tiene un árbol o una hierba, eso se da gracias a qué? Se da gracias a la pared celular. Desde ahí surge todo eso. Muy bien. Entonces, luego, más acá abajo, nos colocan justamente la estructura de la membrana celular. Bien, entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de la estructura de la membrana celular, vamos a tener la que se sigue empleando este famoso modelo de mosaico fluido, ¿ya? El modelo del mosaico fluido habla acerca de la heterogeneidad de los componentes de la membrana celular. Bien, entonces en este caso nosotros vamos a tener a esta estructura que está compuesta por los famosos fosfolípidos con las cabezas polares hacia el lado extracelular como el lado intracelular. Estas colitas, ¿no? Que son las colitas, los ácidos grasos que son de naturaleza hidrofóbica. Y entre ellos, gradualmente esparcidos, vamos a encontrar estas estructuras cíclicas que corresponden al colesterol, ¿ya? Aquí tenemos nosotros al colesterol. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función del colesterol? La función del colesterol es darle la flexibilidad, ¿ya? La flexibilidad de la membrana celular, ¿ok? Dándole una flexibilidad medida o también dándole una dureza, dependiendo la situación, ¿correcto? Muy bien. Otra cosa que más vamos a encontrar son la presencia de proteínas de color celeste. Estas proteínas pueden estar formando un canal, ¿ya? O una proteína de transporte, o puede estar formando una proteína integral como base para una glicoproteína, que son los que van a formar los famosos receptores, ¿ya? Así también tenemos proteínas integrales en forma de alfa hélice, ¿ok? En forma de alfa hélice. Este es típico, es una típica proteína, o sea, típicamente vamos a encontrar esta conformación de alfa hélice que atraviesa la membrana celular. Entonces tenemos por un lado proteínas, carbohidratos, por otro lado solamente proteínas y los fosfolípidos. Entonces por eso se le dice un mosaico fluido. Ahora, esta membrana va a descansar sobre una matriz. Estas matrices son las proteínas del filamento o filamentos del citoesqueleto, que pueden ser los filamentos intermedios en realidad y los microfilamentos. Estos van a participar y van a darle soporte a la membranita celular. Bien, ahora, el transporte que se va a dar a cabo a través de la membrana. ¿Ya? Entonces, este transporte, por ahí, ¿alguna duda? ¿Una consulta? A ver, Profe, dime.
De lo que más está hecho la membrana es entonces de fosfolípidos, ¿no? Claro, lo más resaltante son los fosfolípidos, ¿no? Pero aunque no lo creas, hay algunos grupos celulares donde lo que más hay es proteína, pero la membrana estándar, ¿ya?, es fosfolípidos. ¿Ok, Roberto? Ah, ya, perfecto, está bien. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Ana, ¿qué tal, Ana? Buenas. Si tienes alguna duda con respecto a la semana 1, la semana 2, ahorita nosotros porque estamos atendiendo la separata de la semana 3 para ir aclarando algunos puntos que se van a tratar en clase, pero si tienes, Ana, alguna consulta con respecto a una inquietud de un tema de la semana 1 o de la semana 2, por favor, ten la libertad de decirme, profesor, quiero que me explique esto, ¿ok? Que no lo entendí muy bien o esta pregunta que no la entendí muy bien. Profe, Dime. ¿la proteína integral siempre va a ser así en hélice, como está en la imagen? Ya, no. Mira, acá tenemos proteínas integrales. Mira, tenemos aquí un tipo de proteína integral, otro tipo de proteína integral y otro tipo de proteína integral. ¿Ya? Ahora, estas proteínas integrales o proteínas transmembrana también se le dice, van a tener una conformación de acuerdo a su función. Por ejemplo, esta proteína integral va a tener un orificio al centro porque su función va a ser la de un poro, la de un canal. Esta ya va a tener mira, su conformación es rígida, sólida. Ya es una proteína globular que va a dar soporte a varios glicolípidos. Y esta de acá, la que les estaba mencionando, esta es una proteína integral o transmembrana con dominio al extracelular con carbohidratos agregados, ¿ya? Y dominio intracelular también con carbohidratos asociados, ¿ya? Pero que no van a tener una dimensión grande. Por eso, para lograr su estabilidad, su conformación es en alfa hélice. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda para continuar? Ana, ¿alguna duda? Buenos días, profesor. Le dejé dos preguntas que fueron de la maratón y no entendí muy bien. Ya, ¿podrías copiar la pregunta en el chat o leerla? No Sí, tengo claro. Sí. yo no tengo la... Ahí está, creo que la has colocado ahí, ¿no? A ver. Sí, están en el chat, profe. Ya, perfecto. Dice, son los bloques de construcción básicos de los seres vivos. Y de construcción, construcción, o sea, van a formar estructuras y participan en una amplia variedad de procesos biológicos esenciales para la vida. Esta definición pertenece a, muy bien, a ver, si nosotros vamos a analizar proteínas, ¿las proteínas son o forman bloques de construcción? La respuesta es, claro que sí. Las proteínas que forman colágeno, entactina, fibronectina, ¿ok? Que forman el citoesqueleto. O sea, ¿van a formar bloques de construcción? Claro que sí. Queratina en tu piel van a formar los bloques de construcción. ¿Correcto? Sí. ¿Participan en una variedad de procesos biológicos esenciales para la vida? También. Tenemos proteínas de defensa, como los anticuerpos, ya, proteínas de transporte, como los citocromos, como la hemoglobina, proteínas motoras, como la actina, la miosina, proteínas de regulación, como las proteínas de las hormonas, que son el glucocago, la insulina, proteínas metabólicas, como son las enzimas o proteínas catalizadoras, proteínas energéticas, como la caseína, que es la proteína de la leche, ¿ya? Proteínas de reserva, como la
carnosina, que es la proteína que se encuentra en el trigo, ¿ya? O también proteínas de reserva como la ovoalbúmina, que la encontramos en la yemita, o en la clara del huevito. Claro, aquí la alternativa de frente es la A, pero vamos a ver las otras. Los glúcidos forman bloques de construcción. Hay una estructura que forman los glúcidos. Bueno, profesor, está la pared celular. La pared celular está hecha de glúcidos, o sea, celulosa. Celulosa forma pared celular. Muy bien, te doy toda la razón ahí. ¿Pero participa en una variedad de procesos biológicos? No, profe, la pared celular como que no. Los glúcidos te participan en metabolismo, o sea, hacen catálisis. No, pero brindan energía. Muy bien. ¿Pero participan en defensa? No, profe. ¿Ok? Entonces, esa definición no está ajustada para glúcidos. Principios inmediatos. No, pues los principios inmediatos pueden ser inorgánicos y orgánicos. Son muy general. ¿No? ¿Estarían las proteínas dentro de los principios inmediatos? Sí, pero proteínas es más específico. ¿Ya? Moléculas orgánicas. Uy, es mucho más general. Mucho más general. Pero proteína sigue siendo más específica. ¿Ok? Y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ¿son bloques de construcción? No, los ácidos nucleicos no forman bloques de construcción. Los ácidos nucleicos tienen la función de mantener la información genética, expresar la información genética y transmitir la información genética. ¿Ya? O sea, esas son sus funciones. Entonces, para este caso, Ana, la pregunta número 6, ¿la entendiste? Sí, yo había marcado la E, pero porque pues la construcción del ADN y eso, pero me dieron de clave la C, principios inmediatos. No, es la A. ¿Ya? O sea, principios inmediatos pueden entrar. ¿Por qué pueden entrar? Porque, bueno, ahí están las proteínas, pero los bloques de construcción como tal, básicos de los seres vivos, están en base a las proteínas. O sea, en este caso, estas dos podrían ser, pero tienes que ir a la más específica. O quizás, ¿ya? Quizás, para ser más específico, uno podría colocar, son las macromoléculas que constituyen los bloques de construcción, ya, las proteínas. Pero si vamos a la especificidad, aquí son más las proteínas que los principios inmediatos. Porque tú tienes principios inmediatos inorgánicos y principios inmediatos orgánicos. Si tú dices que los principios inmediatos inorgánicos pueden hacer bloques de construcción, el agua, el CO2, no forman bloques de construcción. ¿Ok? Sí. Ya. ¿Cuál era la otra pregunta? Ahí está. Esta de acá, la 21. Una expedición a la Amazonía peruana, un grupo de investigadores busca nuevos posibles virus y descubren un nuevo tipo de virus con ácido nucleico monocatenario, ¿no? ¿Ya? Monocatenario. Este podría ser del grupo, a ver, eso por ejemplo nosotros lo tenemos en esta separatita de la semana 2. La voy a volver a ver. Uy, espérense un momentito, se me ha colgado la máquina. Un ratito, por favor. A veces suele pasar que, como estoy con el servidor de la universidad, a veces hay conflictos. Un momentito, por favor. Está bien, profe. La pregunta, oye, hasta se me puso ya, a ver, no puedo ver más allá que el cuadrito. O sea, la pregunta sí es bastante destroyer, ¿no? Es full memorístico. Un ratito, que se solucione esto. Si no, voy a tener que salir y volver a entrar. ¿Ya? Ratito. Vamos a darle unos 20 segundos más. Que se cierra solito. A ver, esta cosa no se mueve.
Ya, un ratito, voy a salir y volver a entrar porque si no vamos a tener problemas acá. Un ratito. Ahí está, que me deje ver. Un ratito, un ratito. Ah, Ana, disculpa, ¿esas preguntas de qué semana son? Es de la maratón que hubo el sábado. ¿Maratón? Sí, los sábados hay maratón. Ah, ¿y dónde consigo el material? Están en materiales, algo así. A Ah, ver, el mismo materiales donde... académicos, creo. Ah, ya, a ver. Y ahí encuentras, vas a archivos, están manuales, solucionarios y ahí está para las maratones. Ah, ya, gracias, gracias. Ya, ok, ya, ¿me escuchan bien? A ver, ya se me integró. Ya, Sí, profe. listo. Sí se Ya, escucha. entonces, en este caso, ya, de frente, la familia, bueno, son los virus de ADN, que son monocatenarios, es los Parvoviridae, ¿ya? ¿Coincide con lo que te dijeron en el maratón, mi estimada? Sí, lo que tenía Sí. duda es eso acerca de monocatenario, bicatenario y ¿Cuál es ADN. la duda tuya es cómo es monocatenario y bicatenario? No, sé que el monocatenario es solo uno, pero creo que habían clasificaciones de ADN, ARN, monocatenarios y bicatenarios, algo así dijo la Sí, profesora. claro. Lo que sucede, ya, es que nosotros vamos a tener, ay, aquí tengo un ratito, un ratito. Les voy a mostrar mejor. Y les voy a mostrar la imagen, ¿ya? Un ratito. Vamos a usar como, estamos en consulta, sí es válido que yo pueda tener hoy mostrarles imágenes. Solamente que vamos a buscar la imagen. Ya. Voy a copiar esta imagen y se las voy a pegar ahí. Ahí está. Ya, lo voy a agrandar. Si ustedes agrandan esa imagen que acabo de pegar, ahí está la clase de virus. ¿Ya? Hay virus que son clase 1, ADN de doble cadena, como se muestra ahí. Ustedes van a ver, son doble cadena, típico, doble cadena. Todos entendemos doble cadena, formando la hélice. Eso es propio de adenoviridae, herpesviridae y poxviridae. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, de una sola cadena tenemos microviridae y ahí entra lo de la pregunta de, no está acá colocado, pero también entra parvoviridae. ¿Ya? Esa es el nuevo tipo de virus. Aquí entra parvoviridae. No solamente microviridae, sino parvoviridae. Luego clase 3. Profesor, Esto, me dime, dieron de clave dado. ¿Profe? El profe se fue. Creo que sí. Bueno, yo voy a dar la clase.
Disculpa, ¿sabes los horarios del profesor en consultas académicas? Ah, sí. A ver, un ratito, déjame ver. Aunque creo que cambian de profe. No va a ser siempre este mismo profe. Eso le quería preguntar. Justo se fue. La semana pasada estuvo una profesora, pero solo por reemplazo, dijo. ¿Ah, sí? Ah, ya, entonces debe ser este nada más. A ver. Ay, justo me llama. A ver. Maratón. Ah, sí, maratón. A ver. Bla, bla, ya. Es de 11 a 12. Ah, no. De 11 a 1. Lo de biología. ¿Solo los lunes? Hola, hola. Eh, ¿Me escuchan? hola, profe. Regresé. ¿Qué Sí tal? se le Sí, escucha. sí. Sí se escucha, profe. Ya, perfecto, perfecto. Se va. Ya, entonces, a ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Les estaba explicando, ¿no? De los diferentes tipos de genomas, pero solamente referencial. La pregunta es muy compleja. Este tipo de preguntas no va a venir en un examen de admisión como tal, ¿ya? La pregunta es compleja. Generalmente, se les pone esto para que ustedes amplíen un poquito más, pero es bien compleja. Por eso la información que les estoy brindando, como es consultas académicas, las puedo brindar, pero si fuera una clase, no las puedo brindar porque estaría excediendo lo que es el básico que se tiene que enseñar. ¿Alguna dudosa? Voy a cerrar esta de acá. Profesor, yo no recuerdo que nos hayan hablado acerca de eso en la clase. ¿Cómo? Acerca de los monocatenarios y bicatenarios, no recuerdo que nos hayan hablado de eso en la clase. Claro, exacto, mi estimada. Por eso la pregunta se está excediendo un poquito, pero no te preocupes. Ten la plena seguridad que no se va a tocar un tema donde se te pregunte qué familia viral es monocatenario o bicatenario. Lo que sí puede venirte como pregunta es, por ejemplo, ¿no? Mira, para mencionarte que sí pueden emplear el término, eso sí, lo que sí pueden decirte es, la familia de Adenoviridae, ¿no? Es una familia cuyo genoma es ADN de doble cadena. Por lo tanto, ¿no? Si nosotros contamos un total de 37% de adenina, ¿cuánto sería el contenido de citosina? ¿O qué porcentaje sería el contenido de citosina? Esa es otra cosa. ¿Ok, Ana? Sí. ¿Ya? O sea, sí, pero no se te va a preguntar qué familia tiene ARN de cadena positiva. No, eso no. Eso sí se les pregunta acá a los chicos en la facultad, ¿no? Cuando llegan cursos de virología, porque tienen que saberlo. Pero no esa pregunta esta que está en maratón, ¿no? Igual yo voy a conversar con el profesor Alberto López, que es el jefe de curso de biología, para que se tenga en consideración que las preguntas deben estar en la medida de las cosas que se estén enseñando. Pero no está de más, ¿no? Que se haya aprendido que hay varios tipos de genomas en los virus. Bien, ¿alguna otra duda? Ana, por Sí, ahí, profe. dime. Quería comentarle si usted va a ser nuestro profesor físico en consultas académicas de los lunes, en la mañana. Sí, sí, yo voy a hacer de los lunes, de vez en cuando, lo que sucede, mis estimados, es que de vez en cuando yo soy docente de la universidad, de la facultad. En este momento yo me encuentro en mi laboratorio. ¿Ya? Si no ven las cositas que tengo atrás, porque le he puesto fondo de pantalla. Y también han escuchado aquí personas que están comunicándose, ¿no? Porque estoy en el laboratorio. Yo soy docente de planta de la universidad, de la facultad. Hay veces, por mi condición de docente, tengo que hacer una que otra comisión. En ese caso, yo voy a pedir un reemplazo, que creo que la semana pasada la profesora Alejandra Jiménez fue la que me reemplazó, según me manifiesta el profesor Alberto López, que es el responsable de la autor. Pero de planta,
en este grupo yo siempre seré el profesor. Y las clases, las teorías las dicto en las tardes, ¿ya? Los miércoles para ser más específico. ¿Correcto? Bien. Profesor, ¿este es su único horario en consultas académicas? Sí, sí, lamentablemente este semestre estoy bien ajustado con actividades de investigación y por ello he minimizado mis actividades en la PRE, ¿no? Sin embargo, si ustedes googlean mi nombre, ¿ya? Así como está, se van a dar cuenta que sí, que algo hago de investigación, ¿ya? Pero vengo enseñando ya casi 14 años en la PRE. No lo dejo todavía, porque no siempre me gusta estar ahí en la misma base, ¿no? De los chicos. Entonces, por eso todavía no dejo de la PRE, pero de todas maneras, a veces las actividades de investigación me ganan. ¿Ya? Entonces, googleen mi nombre y van a darse cuenta de las múltiples actividades que hago. Muy bien. Pero sigamos, por favor. Díganme todas sus dudas, si no pasamos a desarrollar la separata de las tres. En Dígame. ADN y ARN existen, por ejemplo, en ADN bicatenarios y monocatenarios y ARN también, ¿o no? Claro, pero eso, Ana, por favor, lo que tú me estás dando la connotación de la existencia de ADN monocatenario, bicatenario y ARN monocatenario y bicatenario, eso solo va a aplicar, ¿ya? Ojo, solo va a aplicar cuando nos estamos refiriendo a virus, ¿ya? A virus. Ahí es donde podemos encontrar todo. Pero quiero que te fijes, que se quede fijado en la cabeza, te lo grabes, que cuando hablamos de las células bacterianas o procariotas y las células animal, vegetal o eucariotas, el genoma es ADN bicatenario. ¿Ok? No te hagas problemas, o sea, no hagas problemas, no te hagas problemas en la cabeza. Con esa figurita que yo acabo de plantear es solamente para que tú veas la diversidad de tipos de ácidos nucleicos en virus. Pero en lo que es, ¿ya? En lo que es animales, vegetales, bacterias, arqueas, ¿cuál es nuestro tipo de ADN? ¿Cuál es nuestro tipo de ADN? Dígame. Bicatenario. Bicatenario. ¿Ok? O sea, no va a haber ningún organismo cuyo genoma va a ser ARN, y mucho menos bicatenario. Solo eso, todo esto lo que te he dicho, aplica a virus. ¿Correcto? Quiero que quede bien en claro. Y no nos hagamos problemas por esa figurita que le he puesto, solamente ha sido informativa. Todo lo demás no se le va a preguntar sobre el tipo de virus ni nada de eso. Yo me voy a encargar de que ese tipo de genoma de las familias, no. Más, yo me voy a encargar de decirle al profesor Alberto que hay que tener un poquito de cuidado con respecto a ese tipo de preguntas que son muy memorísticas, ¿ya? Demasiado para poder, para ustedes. ¿No? Y biología no es un solo curso, ustedes tienen 14 cursos más que aprender. Pero claro, sí hay que entrar a razonamiento, eso sí, ¿no? Ahí sí, también. O sea, hay que entrar a razonamiento y yo sé que ustedes van a ir por buen paso. Sigamos con las preguntas. ¿Alguna otra duda? Si no, seguimos desarrollando la separata de la semana 3. ¿Sí? ¿Vamos? Dime, Roberto. No, sí, profe, sí. Ya, listo. En cualquier momento usted, profe, pregunta. Yo paro y atendemos la pregunta. Recuerden, esto no es clase, esto es consultas académicas. Solamente que para poder tener un fondo hay que ir desarrollando la separatita. ¿Ya? Bien, entonces, pero no estoy presentando pantalla, un ratito. Profe, por mi parte ya me retiro. Muchísimas gracias por su clase. Me ha dejado resueltas todas mis dudas. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Listo. Bien, Ana, no te sientas obligada a estar. Cuando me vas a retirar, no hay problema. Como esto se está grabando, yo tengo que seguir explicando la separata. ¿Ya? Así que tampoco te sientas ahí presionada de querer estar. Tú me dices nada más cuando te retiras. Sí, profesor, normal. Está mejor que mi clase. Listo. Muy bien. Ahora,
Listo. La membranita entonces ya funciona como la barrera de la célula, pero hay cosas muy importantes. ¿Qué pasa a través de la membrana y qué no pasa a través de la membrana? ¿Se necesita permiso? No, es igual como en esta casa. ¿Se necesita permiso por entrar a nuestra casa? Claro. La mayoría de personas necesita permiso para entrar a nuestra casa. ¿Y quiénes no permiten, y quiénes no necesitan permiso? No necesitan permiso para entrar a la casa ni mamá, ni papá, ni mis hermanos, ni yo. O sea, no necesitamos permiso. Todos los demás, tíos, primos, todos, avisan que van a venir. En cambio, mamá, papá y hermanos no avisan para entrar, ¿no? Lo mismo sucede con la membranita. En la membranita hay cosas que sí pueden pasar sin pedir permiso, libremente. ¿Quiénes son estas? Estos son los gases, oxígeno y el CO2. ¿Pero por qué, profe? Porque son indispensables para el funcionamiento celular. ¿Es indispensable que entre el oxígeno? Claro, porque es para dar la respiración celular. ¿Es indispensable que entre el CO2? En las células vegetales es indispensable que entre para hacer el proceso de fotosíntesis. En las células animales es indispensable que salga porque es un producto de desecho de la respiración celular. ¿Okay? Entonces, esos son indispensables. ¿Es indispensable que el agua entre o salga? Claro que sí. La célula necesita agua porque es el medio donde se va a desarrollar, es el que le va a dar la sustancia, el ambiente, las condiciones donde se va a desarrollar los procesos. ¿Ok? Entonces, el agua va a salir, el agua va a entrar, pero el agua va a tener comportamiento. Cuando nosotros nos referamos a oxígeno y nos referamos al CO2, estamos hablando de difusión, ¿ya? Difusión. Pero si estamos hablando del movimiento del agua, entonces nos estamos refiriendo a ósmosis. ¿Ok? Ósmosis. Claro, digamos que técnicamente la ósmosis es una difusión especializada. ¿Ya? Entonces estamos ahí. Por eso la figurita nos coloca, ¿no? La flechita en ambos sentidos, porque puede entrar y salir oxígeno. Profe, ¿pero cuándo puede salir oxígeno? En proceso de fotosíntesis. En proceso de fotosíntesis, lo que entra es CO2 y el producto es el oxígeno. Pero, ojo, esto durante la fotosíntesis. Durante la noche, la planta hace como los animales. Mete oxígeno, saca CO2. ¿Ya? Bien, ahora, justamente aquí tenemos transporte. Los tipos de transporte. Podemos tener el transporte pasivo y el transporte activo. ¿De qué depende esto? Depende de que si se usa o no se usa energía. ¿Ya? Eso depende. Si no se usa energía, es pasivo. Si se usa energía, es activo. Pero, profe, ¿cómo es que tenga que usar energía? Uno usa energía para hacer una acción grande. ¿Ya? Para eso usamos energía. Y dentro de esa acción grande, uno usa energía para oponerse o irse en contra de algo, para no ceder. Nosotros ponemos energía para subir escaleras. Mucha más energía que cuando la estamos bajando. ¿Por qué? Porque hay veces tenemos que ir en contra de algo. Cuando hablamos del transporte pasivo, ¿ah? Lo que nosotros nos estamos refiriendo es al transporte que no va a usar energía. ¿Y por qué no va a usar energía? Porque las moléculas se van a mover a favor de su gradiente. ¿Y qué significa a favor de su gradiente? Significa que de una zona de mayor concentración va a pasar a una zona de menor concentración. Entonces, ese es a favor de su gradiente, o sea, la gradiente. Es como cuando uno está en un cuarto piso y tiene que bajar al primer piso. Bajar es fácil. ¿Y por qué bajar es fácil? Bajar es fácil porque estamos yendo a favor de la gravedad. No nos cansamos mucho porque estamos yendo a favor de la gravedad. Pero si tenemos que irnos del primer piso al cuarto piso, ¿quién nos va a frenar? Nos va a frenar la gravedad. Entonces, en ese caso, sí tenemos que usar una energía que nos dé más fuerza que la fuerza de gravedad. Se necesita entonces gasto energético. El transporte activo se dice así, ¿por qué? Porque hay un gasto energético. ¿Y eso por qué? Porque las moléculas se van a mover en contra de su gradiente. ¿Ah? En contra del gradiente. ¿Y cuál es el ejemplo más conocido de un transporte activo? De un transporte activo es la famosa la bomba de sodio y potasio, que va a sacar 3 sodios
hacia el exterior, ¿ya? Donde hay más sodio. Y va a meter 2 potasios hacia el intracelular, donde hay más potasio. O sea, lo está haciendo en contra de la gravedad. Por lo tanto, ¿ya? Se tiene que utilizar ATP. Pero ¿para qué se hace este tipo de movimientos? Para que se mantengan las gradientes, ya que en el transporte pasivo, por ejemplo, la glucosa, mi estimada Ana, la glucosa entra por transporte pasivo, es absorbida por transporte pasivo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta peculiaridad, ¿ya? Para el transporte pasivo y para el transporte activo. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Pared celular. Dime algo. ¿Los esteroides qué función cumplían en la membrana? ¿Los cuál? Los esteroides. Ya. El esteroide más útil o conocido en la función de la membrana es el colesterol. ¿Ya? ¿Y cuál es la función del colesterol? O sea, de este esteroide, es darle una estabilidad a la membrana. Y aquí lo vamos a ver. Acá. ¿Ya? Ahí está. Esos amarillitos, esos hexagonales amarillos, esos son el colesterol, que es un tipo de esteroide. ¿Y qué va a hacer esto? Este va a darle estabilidad. O sea, va a hacer que la membrana no sea ni muy dura, ni muy flexible. ¿Ok? Ni muy dura, ni muy flexible. Le va a dar una estabilidad buena, porque si hay demasiado colesterol, se pone muy dura. Y eso va a hacer que la célula no pueda, por ejemplo, desplazarse, no puede interactuar con las demás células. En cambio, si sacamos el colesterol, la membrana sería muy flexible y propensa a romperse. Ya estaría propensa ¿Sería a romper. como que le da rigidez? Rigidez en un caso, ¿ya? Y en otro caso, flexibilidad. O sea, tiene esa función, ¿correcto? Es como, por ejemplo, el muelle de un carro, ¿ya? Los amortiguadores de un carro. El amortiguador de un carro, el colesterol es como un amortiguador, ¿ok? Es lo suficientemente duro para que el carro las llantas no se estrelle con el carro mismo, o sea, cuando está andando, o sea, lo suficientemente duro para mantener la llanta en el piso y mantener levantado al carro, ¿ya? Lo suficientemente duro para eso, pero lo suficientemente flexible para que cuando el carro pase por un bache, el carro se siente y se vuelva a levantar, ¿ya? Va avanzando. ¿Ok? Entonces, esa es la función, darle la estabilidad. Claro que, como tú mencionas, profe, entonces, en realidad sí le está aportando la rigidez, sí, pero hay que tener cuidado, no decir que le da rigidez a la membrana, sino que aporta rigidez a la membrana. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Bien, entonces tenemos nosotros, ya hablamos de la bomba de sodio y potasio como un ejemplo de transporte activo y el transportador de glucosa como un ejemplo de transporte pasivo. Aquí nos colocan también a la pared celular, que está constituida, recuerda, por celulosa, ¿ya? Pero las paredes se chocan entre las células, como nos pone aquí, miren la célula vegetal, con su gran vacuola, hay aquí la lámina media, laminilla media, ¿no? La laminilla media es la que separa, ¿ya? Dos láminas, dos paredes, mejor dicho. ¿Ok? La pared primaria y la pared secundaria, ¿no? Pared primaria y la pared secundaria. La pared primaria ya es la que vemos de marroncito y la pared secundaria es la que vemos, no sé, de qué color aquí le voy a poner parro, yo soy muy verduzco, soy muy malo en los colores. Entonces, ¿por qué pared secundaria? Porque esta emerge hacia el interior de la célula, ¿correcto? A partir de la pared primaria. Pero existen espacios, ¿ya? Espacios entre las paredes para permitir la comunicación entre una célula vegetal y la otra célula. ¿Sí? Entre una célula vegetal y la otra célula. Estos espacios, ¿okay?, son conocidas como
en algunos lados plasmodesmos y en otras cosas punteaduras, ¿ya? Las punteaduras de la pared celular, ¿correcto? Entonces, estas punteaduras, aquí tenemos un corte, ¿ya? Tenemos ahí la pared secundaria, la pared primaria, la lámina media, y ahí está la membrana de la punteadura, donde va a permitir la comunicación entre el espacio citoplasmático de una célula vegetal y la otra, o entre una célula vegetal y otra célula vegetal. ¿Ok? Entonces acá nos indica, ¿no? Las células vegetales producen una pared celular primaria justo en el exterior de la célula membrana plasmática. Luego se produce una segunda pared celular entre la pared primaria y la membrana plasmática que se conoce como la pared secundaria. ¿Ok? Ana, no te vayas a olvidar, acá no está dibujado, pero se sobreentiende que el límite entre la pared secundaria y este citoplasma es marcado por la membrana celular. ¿Ok? Está en la membrana celular. Bien, pasamos ahora a lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesquelético son, apunta ahí, son proteínas. ¿Ok? Todo el citoesqueleto está hecho a base de proteínas. Y le permite, el citoesqueleto está más referenciado. Está presente en la célula vegetal, pero tiene mayor trascendencia en la célula animal. ¿Y por qué mayor trascendencia en la célula animal? Porque como las células animales no tienen pared celular, ¿ya? Entonces necesitan un soporte, necesitan una protección y necesitan una estabilidad. Entonces, en este caso, ¿quién les da el soporte? ¿Ya? La estabilidad. Eso es el citoesqueleto. Asimismo, el citoesqueleto le permite a las células animales dar el movimiento, el dinamismo como tal. Existen tres tipos de componentes del citoesqueleto. Vamos a tener los que son los más grandes que se conocen, son los microtúbulos, ¿ya? Que emergen desde los centriolos o los centrosomas, ¿ya? Desde acá, los microtúbulos. Los más delgaditos, que son los microfilamentos o filamentos de actina, que se van a encontrar alrededor en el perímetro de las células. ¿Eh? Y luego vamos a tener un grupo de proteínas que van a tener un diámetro que está entre los microtúbulos y los filamentos de actina. Y a esto se les conoce como los filamentos intermedios. ¿Ok? ¿Por qué filamentos intermedios? Repito, porque su diámetro es entre los microtúbulos y los filamentos de actina. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los filamentos intermedios, como estás observando aquí, emergen o pareciera que emergieran desde los lados, ¿no? Desde las membranas, ¿ve? De los lados laterales de las células, ¿no? De las zonas laterales. ¿Y cuál es su función? Su función ahí es darle la capacidad de compresión. Cada vez que nosotros hacemos compresión, nuestras células se agrandan y luego se sueltan, regresan a su normalidad, ¿ya? Entonces, esos son los filamentos intermedios. Luego tenemos aquí al ribosoma, procariote y eucariote. Los ribosomas son complejos supramoleculares. Los ribosomas no deben ser entendidos como organelas. No son organelas. ¿Ok? No son nada de organelas. Disculpa, quiero ver si el jefe está respondiendo. Bien. Son complejos supramoleculares. Los complejos supramoleculares están encargados de la síntesis de proteínas. Entonces, lo tienen tanto los procariotas, como en este caso, que son el ribosoma, por ejemplo, de Escherichia coli, que es una bacteria, y los eucariotas, o sea, nosotros. Pero acá toman como ejemplo el ribosoma de la rata, ¿no? El ribosoma de E. coli, de esta bacteria, nos ponen aquí 70S. Y aquí nos ponen 80S. ¿No? O sea, que supuestamente el ribosoma de los eucariotas es mucho más grande. Ahora, la subunidad grande, aquí nos ponen 50S y aquí la subunidad pequeña 30S. Pero, profe, 50 más 30 es 80. ¿Por qué acá está 70S? Lo que sucede, y aquí Ana, es que no debes confundir. Estos no son unidades aritméticas, son unidades de sedimentación. ¿Ya? Acá no es aritmética. Acá es 50 y 30 de coeficiente de sedimentación, te dan 70 de coeficiente de sedimentación. ¿Correcto?
Lo mismo va a suceder aquí con el ribosoma de la rata, cuya subunidad grande o mayor es 60S y su unidad pequeña o menor es 40S. Aquí deberían ser 100, pero no. Vuelvo a repetir, como es un coeficiente de sedimentación, no se suma de manera algebraica. Y cada subunidad, tanto en eucariota como en procariota, aquí tenemos sus componentes. Aquí vamos a tener tipos de RNA y péptidos. RNA y péptidos. ¿Y en qué sí somos congruentes? ¿Cuál es la molécula que sí nos va a permitir comparar? El 5S. Ya, 5S. Muy bien. O sea, eso es lo que tenemos en común. Cualquier duda, me lo dice nada más Ana. ¿Ok? Bien. Luego tenemos aquí el retículo endoplasmático rugoso. Está en íntima relación con el ribosoma. Existe una relación con el ribosoma. ¿Por qué? Porque el rugoso también está indicado o señalado como el centro donde se van a producir proteínas. Entonces aquí lo que sucede es que es rugoso porque va a tener a los ribosomas pegados en la membrana y que da este aspecto de granulaciones. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es aquel retículo en que va a contener ribosomas, ¿ya? En donde va a estar también la subunidad mayor y la subunidad menor. Es más, algunos ribosomas van a estar dentro de un grupito, ¿ya? Y a este grupito interconectado se les llama polirribosomas, ¿ya? Entonces, la función del retículo endoplasmático rugoso en los eucariotas es la síntesis de proteínas, gracias que ahí está adherido a los ribosomas. Pero si en una pregunta me dice, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Y te colocan ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, citoplasma, tú marcas de cajón ribosoma. Es el más específico. Si no existe la palabra ribosoma en las alternativas, entonces entra a tallar el retículo endoplasmático rugoso. Pero si está ribosoma, siempre va a ganar ribosoma. ¿Ok? Siempre gana ribosoma. Luego tenemos el aparato Golgi. ¿Qué nos hace el aparato de Golgi? Gracias al aparato de Golgi, nosotros podemos, o nuestras células pueden movilizar productos, ¿no? Se producen proteínas que se van hacia la mitocondria. Ya, en el aparato de Golgi estas proteínas son empacadas y son enviadas. Oye, se necesita formar lisosomas. Ya, en el aparato de Golgi se van a formar. Y así vamos a tener, ¿no? El tráfico vesicular. Se forma el lisosoma primario, por ejemplo, el lisosoma secundario, ¿ya? Asimismo, en el aparato de Golgi va a ser el que va a recepcionar también lo que la célula esté copiando, esté cogiendo para los eventos de nutrición. Ahí tenemos los lisosomas y los peroxisomas. Los peroxisomas también son conocidos como microcuerpos. Y aquí se le dice peroxisoma porque aquí se va a producir el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Este peróxido de hidrógeno es trabajado por la oxidasa, la catalasa, llamadas también otras peroxidasas, ¿ya? Peroxidasas o catalasas, ¿qué van a hacer? Van a degradar el peróxido de hidrógeno. Pero este resultado que nos va a traer? Nos va a traer 2 moléculas de agua, ¿ya? Y 2 moléculas de CO2. Muy bien. Ahora, sigamos. El lisosoma. ¿Cuál es lo curioso del lisosoma? Bueno, se le dice lisosoma que es como nuestro estómago celular, ¿ya? Porque se va ahí a degradar todo. Todo lo que la célula va a ingerir es degradado en el lisosoma. Entonces, para realizar este proceso de degradación, tiene un pH ácido, ¿ya? Que está entre los 4.5 y los 5 grados centígrados. Ahí también se va a encontrar las famosas enzimas. Estas enzimas son las famosas enzimas hidrolíticas, ¿ya? Las enzimas hidrolíticas, las que hacen la hidrólisis, o sea,
las que se dedican en la parte de la digestión. Muy bien, luego tenemos aquí a los plastidios. Bien, uno de los plastidios más conocidos es el cloroplasto. ¿Ya? Es el cloroplasto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a desarrollar la fotosíntesis. ¿Ya? El cloroplasto tiene sus estructuras como la estroma, la laminilla, el tilacoide, la grana, la membrana interna, la membrana externa, los gránulos de almidón, ribosomas. ¿Bien? Una cosa interesante de los cloroplastos es que tienen su propio genoma, ¿ya? Su propio genoma. ¿Pero es la única? No, ¿ya? Pero para dejar a los plastidios, o sea, ya tocamos el cloroplasto, tenemos los cromoplastos que van a almacenar algunos pigmentos de color, ¿ya? Como el caroteno, que es el color anaranjado, y lo vamos a encontrar en la zanahoria. La xantófila, que nos da el color amarillo, y lo vamos a conocer en ya sea el zapallo o en el ají amarillo. Y el licopeno, que nos da el color rojo. Esto lo encontramos en los tomatitos, por ejemplo. Por el otro lado tenemos al leucoplasto. ¿Qué hacen los leucoplastos? Bueno, este es cromo, que tiene color, leuco, que significa blanco. ¿Ah? Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Ay, caramba, se me movió. ¿Qué hacen los leucoplastos? Bueno, son plastidios que almacenan sustancias de reserva, ¿no? Que por ejemplo el almidón. ¿Ya? Pero también tenemos, bueno, si almacenan almidón se llaman amiloplastos, si almacenan proteínas se llaman proteinoplastos, si almacenan aceite se llaman helioplástos. ¿Ok? O sea, esto lo van a explicar mejor ahí en la clase. Luego tenemos la mitocondria, nos colocan aquí, es una estructura también bastante compleja, y al igual que el cloroplasto, la mitocondria contiene su ADN, ¿no? ADN mitocondrial. Que dicho sea de paso, este tipo de ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por la madre. ¿Ya? Acá observamos su membrana externa, membrana interna, las crestas mitocondriales. Uy, se colgó. Ya, ahora sí. Luego está aquí la estructura del núcleo celular. ¿Ya? Ahora, ¿de qué está hecho el núcleo? Ponen aquí, bueno, el núcleo que contiene la cromatina, ¿no? La cromatina, la famosa cromatina. Ahora, la cromatina puede ser una cromatina activa, ¿ya? Que se conoce como eucromatina, la que está en espacio en blanco, eucromatina. Y también tiene la heterocromatina, que está bien condensada y se agrega o se adhiere a la membrana celular. Disculpen, a la membrana nuclear que estoy hablando. La membrana nuclear o llamada a la carioteca, pero la membrana interna, ¿no? La membrana interna nuclear o la membrana interna de la carioteca. Tenemos aquí la carioteca, que es membrana interna, membrana externa. ¿Bien? Ya, aquí está la cromatina. La cromatina, para hacer un reseño, es porque se obtiene a partir de los núcleos de la célula. Y se hace un procedimiento para obtener los cromosomas de la célula. Los cromosomas de la célula se empiezan a... Profesor, ¿Tiene? ¿cuál es la diferencia entre cromosoma y cromatina? Ya. La cromatina
es la asociación entre el ADN y las histonas. Y se mantiene todavía como fibra, ¿ok? Es una fibra. El cromosoma ya es la compactación de la cromatina. Es el máximo nivel de compactación de la cromatina. ¿Ya? Entonces, como está acá, este es el cromosoma. ¿Está hecho de cromatina? Sí, pero aparte de histonas, está aquí otras proteínas, muchas proteínas que permiten formar. Entonces, eso es interesante. ¿Ves? Este es el ADN, las histonas en su conjunto forman la cromatina. ¿Ya? ¿Me dejé entender, Ana? Sí, profesor. Ya. Recuerdo, ¿no? Cromatina, ADN más histonas, es una fibra. En cambio, cromosomas ya es mucha, pero mucha cromatina que está siendo compactada gracias a varias proteínas, como las coenzinas y las condensinas. Pero esa es información suplementaria. Bien, ¿qué eventos suceden en el núcleo? Un poquito de agüita. Bien, aquí nosotros vamos a tener que el núcleo, bueno, ya nos dijeron carioteca, que es la extensión del retículo endoplasmático, nucleoplasma, cromatina, nucleolo, ¿no? Y el nucleolo, este de aquí nosotros vamos a tener en concentración los genes que van a producir a los ribosomas, ¿ya? En el núcleo. ¿Qué funciones suceden en el núcleo? Vamos a tener la replicación, que significa que el ADN se saca una copia, ¿ya? Antes de dividirse. Siempre la replicación se da antes de dividirse. ¿Ya? Entonces, esa replicación, ADN, una copia. ¿Y quién participa en esta copia? La ADN polimerasa. Esa es la enzima estrella del proceso. Luego tenemos la transcripción, que también se da en el núcleo, donde el ADN es usado como molde para el ARN mensajero, donde finalmente se va a ir al citoplasma para darse la traducción. Pero la copia del ADN a RNN lo hace otra enzima, ARN polimerasa, o sea, tiene su propia estrella, ADN polimerasa. Luego tenemos aquí la traducción, ¿ya? Es cuando el ARN mensajero empieza a inducir el reclutamiento de aminoácidos, ¿ya? Que de acuerdo al codón del aminoácido se van estableciendo el tipo de aminoácido, ¿ya? Entonces, aquí participa la RNA-T, ¿ya? La ARN transferasa, que transfiere el grupo amino, ¿ya? O que transfiere en realidad el péptido a un péptido naciente. Pero ¿qué aminoácido vamos a colocar? ¿Cuál es el aminoácido que se va a usar? Se va a respetar. Como es un triplete, mi estimada Ana, cuando yo digo triplete, es como cuando... O sea, son de a 3. Y de a 3 se van a ir codificando, ¿no? Por ejemplo, en el chat yo te pongo AUG, un triplete, AAT, otro triplete. No, AAU sería. Un triplete, CCC, triplete, UUU, ya. Entonces, esos son, el ARN mensajero va a ir así, con esos tripletes de ribonucleótidos. Correcto, entonces, ¿qué va a hacer? Cuando es AUG, se juega A, U, G. El siguiente. ¿Cuál era el siguiente? El siguiente era AAU. Entonces, vamos a buscar AAU. A,
A de la primera letra, A de la segunda letra, y la otra, ¿cómo era? U. A, U. Aquí. A, ya. Este, ¿no? ¿Ya? U. U es una asparragina. ¿Ok? Entonces siempre se lee primera letra de la izquierda, segunda letra superior y tercera letra de la derecha. Siempre se va a leer así. Entonces va a haber un codón de inicio, que es el AUG, que todas las proteínas van a comenzar con ese codón de inicio, y va a haber un codones de término, estos 3 codones de término, por si acaso exista un problema en la traducción. ¿Ya? Ahora, vendría otro aminoácido. A ver, Ana, si puedes hacerlo tú. CCC. ¿Qué aminoácido es? Disculpe, ¿qué dijo? Forma tu aminoácido. ¿Qué aminoácido? Usando la tabla, usando esta tablita, ¿qué aminoácido será codificado por el triplete CCU? ¿La tienes? El que dice pro. Pro, ya. Se llama prolina. Ya, prolina. Profe, pero me tengo que acordar esto. No te tienes que acordar de memoria esto. No. Es solamente para que tengas una idea de cómo funciona el código genético. Bien, aquí nos colocan una imagen explicativa del evento de transcripción, ¿no? La replicación se da para sacar una doble copia. El DNA luego se abre para que entre la RNA polimerasa. La RNA polimerasa ya va a sintetizarse. ¿Okay? Aquí la RNA polimerasa va a sintetizar el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a irse al ribosoma, donde se va a dar la traducción o síntesis proteica. Luego la proteína pasa al ARN nuclear pequeño, ¿ya? Y luego pasa al ADN. O sea, el dogma de la biología molecular es: de ADN se puede autocopiar ADN. De ADN el dogma nos dice, hay una bulla acá que no me deja hablar, ADN se copia en sí mismo y tenemos el ADN, o sea, replicación. De ADN se produce ARN, el ARN mensajero. Y del ARN mensajero se produce la proteína. ¿Ya? Ese es el dogma de la biología molecular. De ADN a ARN, de ARN a proteínas. Muy bien, acá nos colocan una tablita, ¿ya? Donde nos explican las funciones de cada uno de los elementos o de las estructuras que conforman la célula vegetal y animal. ¿Ya? O sea, la célula como tal, la membrana celular, los fosfolípidos, función permeabilidad celular, la pared celular en células vegetales, soporte, citoesqueleto, ¿no? Túbulos, tubulina, microfilamentos, actina, que forman parte de cilios, flagelos, centriolo y citosis. Profesor, ¿qué son las cisternas? Ya. Eso lo vemos. ¿Dónde están las cisternas? ¿En qué? ¿En retículo plasmático o aparato de Golgi? En aparato de Golgi. Ya. Las cisternas son cada uno de los sáculos del aparato de Golgi. Voy a subir. Acá. Cada uno de estos se conocen como cisternas. El nombre técnico también es dictiosoma, pero se le conoce también como cisternas. O sea, el aparato de Golgi contiene varias cisternas que le permite ir clasificando los tipos de productos que está recibiendo del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya?
o puede ser también del mismo retículo endoplasmático liso. Entonces, en ese caso, esa es una cisterna, ¿ya? Es parte de un componente del aparato de Golgi que permite clasificación de los productos que el Golgi va a exportar. Entonces, ahí está, citoesqueleto, tenemos los ribosomas, síntesis de proteínas, ¿ya? Retículo endoplasmático, membranas y cisternas, por eso te decía si era el aparato de Golgi o el complejo o el retículo endoplasmático. Membranas o cisternas, cisternas del Golgi, cisternas del retículo endoplasmático. Igual, ¿cuáles son las funciones cisternas del retículo endoplasmático? En las cisternas del retículo endoplasmático lo que nosotros vamos a tener es también, está sectorizado la producción de tipos de proteínas. Tenemos con ribosoma liso, con ribosoma rugoso, sin ribosoma liso, ¿no? Ahora, síntesis de proteína, esto específicamente para el rugoso. En cambio, la síntesis de lípidos, la glucogenólisis y la detoxificación lo hace el liso. Acá está el aparato de Golgi, secreción celular, peroxisomas, que van a producir peróxido de hidrógeno, los lisosomas, que contienen las enzimas hidrolíticas, que permiten la digestión intracelular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vacuolas. Las vacuolas son más trascendentes en los vegetales. ¿Ya? Ahí está la vacuola central y la membranita que rodea la vacuola se llama tonoplasma. ¿Y qué van a hacer? Almacenar el agua y regulan la presión osmótica. Luego nos colocan aquí ya como repaso también los plastidios, ¿no? Los plastidios, tenemos los cloroplastos, que van a hacer la famosa síntesis, la fotosíntesis, que está compuesto por doble membrana, tilacoides, las granas y los estromas. Los cloroplastos, que almacenan pigmentos, como xantófila, caroteno, licopeno. Los leucoplastos, que tienen amiloplastos, proteinoplastos y oleoplastos. ¿Correcto? Bien. Mitocondria, también tiene una doble membrana. La interna forma las crestas mitocondriales que se extienden a la matriz mitocondrial y su función principal es la síntesis de ATP. Aquí vas a encontrar la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. Básicamente el animal, obviamente no hay pared, no hay cloroplastos, vacuolas pequeñas, no tienen inclusiones citoplasmáticas de ningún tipo. Y como no tienen pared celular, van a tener una forma irregular. Cosa diferente la célula vegetal. Esta sí tiene pared, sí tiene cloroplastos, sus vacuolas son muy grandes, tienen granos de almidón y tienen su forma regular. ¿En cuánto se parecen una célula vegetal y una célula animal? Bueno, se parecen, ambas tienen membrana celular, obviamente, tienen citoplasma, tienen núcleo, tienen mitocondrias y aquí también hay que agregar es que ambas tienen ribosomas. Ya está la presencia de los ribosomas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, Ana? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a ir resolviendo los ejercicios en estos 10 minutos. Entonces acá, ¿no? Según el modelo de membrana de mosaico fluido, la membrana celular está formada principalmente por proteínas intercaladas dentro de una bicapa de fosfolípidos, componentes minoritarios. Pero no menos importante son los glicolípidos, colesterol y glúcidos. En estas membranas, quienes cumplen la función transportadora son quienes van a hacer el transporte. ¿Quiénes son? Bueno, son las famosas proteínas integrales. Son las que atraviesan, ¿no? Estas son las que van a hacer la función transportadora. Profe, las proteínas periféricas no, porque las proteínas periféricas solo están de un lado. No podría entonces, por lo tanto, esta es una proteína periférica, ¿ven? Esta proteína periférica solo está de un lado, no podría atravesar el compuesto, o sea, de un lado de la membrana a otro, pero sí lo hace una proteína que es canal, que es una proteína integral, ¿ya? Proteína integral. Ok, está que se mueve esta cosita. 2. Un citogenetista observa al microscopio una tinción de cromatina en catáfilo de cebolla, enfocándose en el núcleo celular. ¿Cuál de las siguientes observaciones
son incorrectas. Bueno. La membrana celular envuelve la cariolinfa. Hemos dicho que eso es falso. Es la membrana nuclear o llamada también carioteca. Algunos núcleos. ¿Qué es cariolinfa? ¿Es carioteca? No. La cariolinfa es también llamada lo que se llama el nucleoplasma. Ya, este espacio que ves acá ya, se llama también cariolinfa. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, lo que dice nucleoplasma, ahí es donde se encuentra la cariolinfa. Es el espacio, ¿no?, de todo, bueno, con todo el contenido, toda la sustancia que encontramos ahí. Bien. Algunos núcleos no presentan núcleos, claro. Algunos núcleos no presentan núcleos, claro. Visualmente algunos núcleos pareciera que no tuvieran nucleolos, pero eso es porque o están al otro lado de la visualización, o es que de acuerdo al momento de la célula puede o que no pueda estar reformando sus nucleolos. Entonces aquí esto es incorrecto, la 1, mientras que la 2 sí es correcto. La 3, en el interior del núcleo se va a observar eucromatina adherida a la carioteca. Ni es eucromatina, ni está adherida a la carioteca externa. Es heterocromatina y está adherida a la carioteca interna. Bien. 3. Se está probando una sustancia que impide la formación y polimerización de los microfilamentos. Dicha sustancia se está probando en las amebas, que son protozoarios de vida libre. Una de las consecuencias de esta sustancia sobre la ameba es, ¿ok? ¿Y qué hacía los microfilamentos? Por eso te decía filamentos de actina o microfilamentos. Y si nosotros recordamos, estos están acá. Ahora, como están en los bordes, estos permiten el movimiento. Entonces, aquí, en este caso, no se va a mover, ¿ya? Son las amebitas. Estas se mueven por pseudópodos, y los pseudópodos se forman por los microfilamentos. Y esto te van a enseñar mejor en clase, ¿correcto? Entonces, ¿no se formarán flagelos? No, falso. ¿Por qué? Porque los flagelos son hechos de microtúbulos, no de microfilamentos. Se incrementaría la ciclosis. La ciclosis es el movimiento de los cloroplastos. Y esto se da gracias a los microtúbulos, no a los microfilamentos. ¿Ya? Se impedirá la secreción celular. Esto se da gracias al aparato de Golgi, ¿ya? Y a los microtúbulos. No presentaría movimiento para el desplazamiento. Esa es. ¿Ya? No permitiría movimiento para el desplazamiento. No podría formarse retículo endoplasmático. No tiene nada que ver ahí. Los microfilamentos con el retículo endoplasmático. Son los microtúbulos los que van a estar participando en la formación de retículo endoplasmático. La 4. ¿Qué nos dice la 4? ¿Quiénes son los encargados de la síntesis de proteínas? Obviamente son los ribosomas. ¿Ya? Pregunta bien fácil. 5. En un laboratorio de biología celular, un estudiante investiga sobre las estructuras celulares y su función. Se encuentra con un orgánulo que desempeña un papel crucial en la fagocitosis y el reciclaje de componentes celulares. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función del orgánulo estudiado? Ok, si dice que desempeña un papel crucial en la fagocitosis y el reciclaje de componentes celulares, estamos hablando del lisosoma. ¿Ya? Ahora nos pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la función del orgánulo estudiado? El lisosoma. ¿Almacena el material genético? No, para nada. ¿Sintetiza proteínas? No sintetiza nada. ¿Facilita la producción de energía a través de la respiración celular? No. ¿Ya? ¿Presenta enzimas hidrolíticas y pH cercano a 4.5? Sí, más simpática. Más simpática, sí, presenta enzimas hidrolíticas.
Bien. 6. En un laboratorio de biología celular, un grupo de investigadores se encuentra estudiando la estructura y función del sistema de endomembranas, o sea, retículo plasmático, aparato de Golgi. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de manera más precisa una función específica del sistema de endomembranas? ¿Facilita la producción de energía a través de la respiración celular y fotosíntesis? No, esa es función del cloroplasto, no del sistema de endomembranas. ¿Sintetiza proteínas y lípidos, así como también almacena calcio y modifica moléculas? Probablemente sí. Ya. Ahí por ahí que ya va repuntando. ¿Regula el transporte de materiales dentro de la célula y participa en la formación del uso mitótico durante la división celular? La segunda parte es la que está mal. No participa en la formación del uso mitótico, eso es el centrosoma. D. ¿Almacena material genético? No almacena material genético, eso es el núcleo. E. ¿Forma parte del citoesqueleto? No, tampoco, es un sistema endomembranas, no puede formar parte del citoesqueleto. Entonces aquí la respuesta correcta es la B. Bien, 7. En una comunidad agrícola, los agricultores han notado que sus cultivos de maíz no están prosperando como se esperaba, mientras que los cultivos de girasol están floreciendo. Los agricultores sospechaban que podría haber diferencias en la estructura celular de las plantas que están afectando. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de las siguientes características celulares podría ser una razón clave detrás de la diferencia en el rendimiento de los cultivos de maíz? ¿Ya? Carencia de vacuolas contráctiles que regulan agua, nutrientes y desechos. No. Presencia de plasmodesmos en ambos tipos de células. No, o sea, los plasmodesmos son comunes, ¿ya? En el girasol y en el maíz, o sea, los plasmodesmos están ahí. Almacenamiento de glucógeno como reserva energética en el citoplasma. No está en el glucógeno, no se almacena. ¿Ya? Entonces, en este caso, no va. Diferente actividad cloroplastial entre ambas plantas. Ahí está. Eso podría ser. ¿Por qué? Porque una cosa es el maíz que crece y otra cosa es el girasol. O sea, son dos tipos de plantas que podrían tener una diferencia en la acción del plastidio. Distinto contenido de colesterol en la membrana tilacoidal. No puede ser esto, Ana, porque el colesterol no está presente en la membrana de las células vegetales. No hay. Lo que ellos tienen es fitoesterol, no tienen colesterol. Bien, entonces creo que ya tocamos final de la clase. Ana, muchísimas gracias por tu atención. No sé si tengas alguna duda. ¿Ya? Lo demás puede tranquilamente se resuelve en clase, o si tienes dudas, el próximo lunes podemos atender las otras preguntas, si es que, claro, hay alguna duda presente. Muchísimas gracias por tu atención. ¿Ya? Igualmente a nuestra tutora, gracias por el apoyo. Y eso sería todo. Que tengas buen inicio de semana. Ok, profesor, muchas gracias.